Empecemos con este ejemplo básico. Acá les pongo un ejemplo del mismo modelo 3D, uno con la textura básica y el otro con la textura PBR. Puedes observar la gran diferencia que hay entre los dos modelos con solo modificar la textura que vas a aplicar al modelo. Este modelo posee la textura básica y no se ajusta mucho al realismo de la madera en un cofre desgastado. En cambio este otro posee la textura con todas sus capas y nos brinda mayor semejanza a lo que un cofre desgastado es en sí. Pasemos a entender un poco sobre qué es una textura PBR y cómo funciona. Las texturas PBR son imágenes como cualquier otra, pero con la diferencia de que los niveles de detalles están divididos en distintas capas. En el 3D, el término PBR significa renderizado basado en física por sus siglas en inglés. Al renderizar las texturas con esta forma, se garantiza que mucha de la información visual para el renderizado final del modelo se guarde en la textura, por ejemplo la oclusión ambiental o la forma de la rigurosidad de la superficie. Pasemos a un ejemplo práctico para entenderlo mejor. Como puedes ver, las texturas PBR se componen de distintas capas pero que en realidad son parte de una sola imagen. En este ejemplo tenemos las siguientes capas. Oclusión ambiental es una de las capas que generalmente no faltan en las texturas PBR pues brinda mucha información sobre cómo la luz ambiental afectará al objeto 3D. DIFF es generalmente la capa donde se muestra la información visual de los colores en las texturas. NOR, o normal, es la capa donde generalmente se guarda mucha información sobre la superficie de la textura, y puedes reconocerla fácilmente por su color violeta. Esta capa siempre está presente en las texturas PBR. El resto de las capas que puedes ver aquí pueden estar, o no, en otras texturas. Puedes encontrarte texturas PBR con capas distintas a estas, no obstante usaremos este ejemplo para que puedas entender cómo crear una textura PBR para mejorar tus renderizados en Prisma 3D. Para empezar, elige un editor de fotos de tu preferencia pero que te deje trabajar con distintas capas a la vez. En mi caso, usaré Photo Editor, pues es el editor de fotos más completo que me he hallado y lo llevo usando desde hace años. Primero debes seleccionar la capa donde estén los colores generales de la textura y ponerla de fondo. Luego debes importar cada capa por separado. Presiona aquí para importar imágenes. Selecciona Galería. Selecciona la capa NOR o normal. Ajusta su tamaño para que ocupe toda la imagen, debes hacer lo mismo con cada capa para que encaje en la imagen. Luego seleccionas las capas una por una siguiendo el siguiente orden, siempre de la capa más oscura a la más clara. La última capa que debes importar es la capa de oclusión ambiental para garantizar que la información sobre la luminosidad se mantenga. Acá te muestro el orden de las capas. En mi caso tengo la opacidad predeterminada así que la pondré al máximo en cada capa para que puedas ver cómo se estaría viendo si lo estuvieses haciendo de forma normal. Puedes ver que cada capa es distinta y cubre toda la información visual de las capas que están debajo. Precisamente por esto es que el orden en que pongas cada capa es muy importante. Recuerda siempre este orden.
Bajo de todo, la capa con la información de colores, encima de ella, la capa con la normal, luego las capas de la más oscura a la más clara, y encima de todas, la capa de oclusión ambiental. Para evitar modificar por error el tamaño de las capas, bloqueo cada una de ellas. Para trabajar de forma más cómoda, oculto las capas para trabajarlas de una en una y poder ver los resultados. Selecciona la capa de la normal. Presiona aquí para acceder a más opciones. Selecciona modos de fusión. La capa de la normal siempre se pone como superponer. Ahora bajamos la opacidad al 50% para mantener los detalles del color. Pasamos a la siguiente capa. Recuerda quitar el ojo para que la capa sea visible y deje de estar oculta. Seleccionamos modos de fusión y luego, aclarar. Para las capas oscuras usaremos siempre aclarar. Bajamos la opacidad al 50 también, este paso lo haremos en cada capa menos en la capa del color. Pasamos a la siguiente capa. Esta capa tiene mucha información blanca, así que usaremos oscurecer en lugar de aclarar. Bajamos la opacidad al 50% y pasamos a la siguiente capa. Esta capa tiene mucha información visual blanca, por lo que usaremos el modo de fusión oscurecer. Bajamos la opacidad al 50% y seguimos con la siguiente capa. Esta es la capa de oclusión ambiental y posee mucha información sobre la luminosidad de la superficie. Para garantizar que esa información se mantenga, usaremos el modo de fusión, superponer. Bajamos la opacidad al 50% también. Ahora bien, hemos perdido mucha información visual del color, por lo que necesitamos recuperarlo. Seleccionamos la capa del color. La duplicamos y nos saldrá en la parte superior. Como la capa está bloqueada, necesitamos desbloquearla para poder ajustarla al espacio de la imagen. A esta nueva capa también le bajamos la opacidad al 50%. Listo, tenemos ya la base de nuestra textura PBR, pero necesitamos mejorarla. Presiona aquí para guardar el trabajo con las capas y pasar al siguiente paso. Para empezar vamos a darle un poco de detalle usando un filtro de enfoque global. Desliza hasta encontrar el filtro y aplícalo a gusto.
Presiona aquí para aplicar el filtro. Ahora hagamos una corrección de color para mejorar aún más el resultado. Desliza hasta encontrar la opción de balanceo de color. Presiona aquí para intercambiar los colores. Yo subiré un poco los tonos verdes y también un poco los tonos azules. Una vez que hayas terminado, presiona aquí para guardar tu nueva textura. Y listo, ya tendrás toda la información visual en una sola imagen. Acá puedes ver la gran diferencia que hay entre una textura normal y otra textura PBR. Usar las texturas PBR en Prisma 3D le añadirá más realismo a tus escenas y animaciones. Gracias por ver el vídeo. Si te ha sido de ayuda déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y regalarme un like.